Tenemos un rebote en Bitcoin después del gran movimiento bajista que vimos en el vídeo de ayer. Recordemos que en vídeos anteriores comentábamos cómo tuvimos una estructura operativa sobre esta zona, una estructura que terminó siendo una distribución y que dio inicio al movimiento bajista que hemos estado viendo en estos últimos días. Un movimiento bajista que, a pesar de haber encontrado niveles de soporte por el camino, continuaba en el día de ayer y seguía consolidando niveles de soporte como nuevas resistencias para dar continuación con ese movimiento bajista. Un movimiento bajista que, como veis, ha frenado un poquito en tierra de nadie ahora mismo. Ya veíamos sobre esta zona operativa en torno a los 53.170 cierta presión compradora, y después de estas compras tenemos un pequeño rebote alcista hasta la zona de los 54.850. Probablemente esta va a ser la estructura operativa que tengamos para este fin de semana. Una estructura que de momento todavía no ha terminado de desarrollar lo que es la fase A. Pero ya sabéis que durante el fin de semana el precio de Bitcoin tiende a lateralizar. Así que no me extrañaría nada que después de haber visto este máximo, este mismo sea el máximo de la zona de resistencia de la estructura operativa. Así que probablemente para las próximas horas veamos cómo el precio pueda seguir lateralizando sobre este rango de precios. En cierta manera esto conlleva aceptación por parte de los operadores y no podremos considerar un cambio de contexto sin siquiera haber conseguido romper esta dinámica bajista que tenemos por aquí, que ha sido la que ha estado dominando al precio también durante estos últimos días. Mientras el contexto no cambie, lo más probable es que podamos ver algún tipo de redistribución intentando buscar niveles operativos más bajos. Habrá que ver el desarrollo de esta estructura cómo continúa siendo, porque como os he dicho, de momento no tenemos demasiadas huellas. Y el siguiente objetivo que podríamos tener en mente era esta zona operativa de los 49.210 aproximadamente. Mientras no veamos ese reingreso agresivo en la estructura y consolidación de los niveles de soporte otra vez, no podremos favorecer ningún tipo de setup alcista. Quizás si llegamos a tener una acumulación sobre estos niveles, podríamos intentar atacar la zona de resistencia, pero de momento no hay mucho que hacer a nivel operativo. Sí que es cierto que quizás el movimiento bajista también ha frenado, porque sobre estos niveles veíamos que habían bastantes liquidaciones en vídeos anteriores, y ya después de este movimiento bajista se lo llevaron prácticamente todo lo que había. Un rechazo inmediato a esta zona operativa podría hacer que consideremos esto simplemente como un movimiento para buscar contrapartida y también para buscar esas liquidaciones. Pero como de momento no hemos visto ningún tipo de reacción positiva por parte del precio, no podemos valorar ese escenario como el escenario principal, sería más un escenario secundario que esperaríamos en caso de ver esa reacción del precio. Y como habíamos comentado antes, efectivamente aquí tenéis la liquidez que mencionábamos. Estamos revisando ya las herramientas. Como siempre tenéis todas las herramientas en la descripción del vídeo, pues os interesa. Y bueno, aquí como veis teníamos muchísimas liquidaciones en esta zona de los 53.620, liquidaciones que ya en el vídeo de ayer comentábamos que se habían llevado por delante, y como veis no queda tanta liquidez. Si seguimos bajando llegaremos a algún nivel donde veamos más liquidaciones, como por ejemplo esta zona en torno a los 46.800, pero como veis no está cerca del precio ahora mismo. ¿Que podría llegar? Desde luego, pero bueno, de momento lo que tenemos cerca del precio es esto que estáis viendo en pantalla. No queda tanta liquidez, solamente un poquito en los 52.460 aproximadamente. Respecto a las liquidaciones de 100x, se cargó un poquito esta zona, pero se lo llevaron rápidamente. No hay mucho que comentar en estas últimas horas. Respecto a la liquidez de 50x, ha aumentado un poquito solo en los 55.035. Liquidez de 25x, nada, poca cosa la verdad ahora mismo. Quizás un poquito más en estos 52.400. Y liquidez de 10x, nada, también muy poco, aquí en estos 52.420. Pero como veis, la mayor parte de la liquidez que había ya se la han llevado. En Bookmap estábamos viendo cómo aparecía volumen de compras sobre la zona de los 53.000, compras que creo que han absorbido. También hubo muchísimas liquidaciones durante este movimiento bajista. Esto iba alineado con lo que comentábamos anteriormente, que veíamos en los mapas de liquidaciones. Y luego, durante este movimiento alcista, no vemos tampoco que hayan aparecido grandes ventas, solo un poquito de volumen, pero tampoco demasiado. Vemos compras sobre la zona de los 51.600 aproximadamente
y aparte de eso ahora mismo no destacaríamos nada más. En The Kingfisher seguimos viendo muchísima liquidez en zona de shorts, desde los 55.875 hasta los 59.090. En los CVDs poca actividad en estas últimas horas, como es habitual durante el fin de semana. En los mapas de corto plazo más liquidez en zona de shorts. Primero tenemos aquí hasta los 54.580 y luego tenemos aquí un pico importante en torno a los 54.795. En los mapas de high leverage tenemos un poco de liquidez en ambos lados, en los 54.715 y en los 53.820.